Bien, esta clase se relaciona con los contenidos que hemos estado viendo anteriormente, que es de Organización Política de Chile, pero es referido específicamente a los derechos humanos. Por eso hice otro PowerPoint, ¿ya? Entonces, el objetivo también cambia, es la misma unidad, pero cambia el objetivo. Lo vamos a anotar en el cuaderno. El objetivo es el 17, o A17, que dice lo siguiente: comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya vamos hoy día a empezar con esto, con comprender que todas las personas tienen derechos. Solo esa parte. El resto lo vamos a dejar para la clase siguiente. Se me había olvidado que en las notas compartidas, sí, Amaro, hay que escribir el objetivo. Se me había olvidado decir que en las notas compartidas están las reglas de la clase, que son básicamente: pórtese bien, no conversen entre ustedes en el chat, conversen solo conmigo y cosas solo de la materia, y si llega tarde no interrumpa y de manera autónoma, por sí solo, vaya enganchando en qué parte vamos, ¿ya? Sí, escuchen bien, el objetivo, si bien es importante, pero no alcanzan, sí, en mi avatar de Facebook, Esteban, si no alcanzan a escribir el objetivo, dejen el título objetivo o A17, dejan un espacio, porque acuérdense que este PowerPoint yo después lo subo a su cuaderno y van a tener una semana completa para revisarlo, para mirarlo, etcétera. ¿Ya? Y como yo quiero avanzar, dejen ahí o A17, un espacio, y vamos a continuar. Y el título, los derechos humanos. ¿Ya? Así que vamos a la siguiente, en el cual vamos a ver un video que es del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es el organismo que se preocupa de denunciar la violación de derechos humanos y protegerlos, ¿ya? Vamos a revisarlo al tiro. Compartir acá. Hoy se comenta mucho sobre los derechos humanos. ¿Pero qué son? Son parte de nuestra dignidad, igualdad y libertad. El Estado debe garantizar su cumplimiento en todo ámbito, desde la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, hasta la educación y el derecho al trabajo. Los derechos están protegidos por tratados internacionales, por la Constitución y las leyes. Nadie debe vulnerarlos. El INDH promueve y protege tus derechos. Ya. ¿Pudieron escucharlo? ¿Sí? Esteban, quizá usted está con un problema, y Bastián de audio. Lo voy a poner de nuevo porque es cortito y quiero que pongan atención a lo siguiente que les voy a preguntar después. ¿Quiénes deben proteger los derechos humanos? ¿En qué parte están escritos esos derechos? Que ahí lo menciona. Y ¿a quién se aplican los derechos humanos? Ya lo voy a poner otra vez. Hoy se comenta mucho sobre los derechos humanos. ¿Pero qué son? Son parte de nuestra dignidad, igualdad y libertad. El Estado debe garantizar su cumplimiento en todo ámbito, desde la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, hasta la educación y el derecho al trabajo. Los derechos están protegidos por tratados internacionales, por la Constitución y las leyes. Nadie debe vulnerarlos. El INDH promueve y protege tus derechos. Ya. Ahora sí. Ok, primera pregunta. Primera pregunta. Ay, se me olvidó. Espérenme. Se lo había dicho recién. ¿Quién debe garantizar que se cumplan los derechos humanos de las personas? ¿Cómo era la pregunta? Era, ¿quién debe garantizar que se cumplan los derechos de todas las personas? El Alexander me respondió... bien, Alexander, muy rápido. El Estado. Gabriel me pone el gobierno. Génesis pone el Estado, Bastián pone el Estado. Bien,
es el Estado, y para el Gabriel que puso el gobierno, de todas maneras, Gabriel, está bien, porque el gobierno es el representante por un periodo del Estado. Entonces, ellos son los que tienen que garantizar, cada gobierno, en el fondo no solo un gobierno, sino que todos los gobiernos, uno tras otro, tienen que garantizar que se cumplan esos derechos. ¿Qué derechos se mencionan en el video? ¿Qué derechos humanos? Ay, Joaquín respondió primero al trabajo, bien. Génesis dice a la salud, a la educación. Manuel dice al estudiar, bien. Nicolás dice al trabajo, al colegio y el derecho a la salud, bien, Nicolás. Alexander dice los derechos a vivir sin contaminación, muy importante, bien. La Gabriela dice ambiente libre, bien. Connie a la salud, Bastián a la salud. Súper, súper bien, estaban atentos. Tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿En dónde están escritos o resguardados esos derechos? Bien, Esteban. ¿En dónde están escritos? Mencionó, me parece que tres lugares o tres instituciones en donde están resguardados. Bastián, bien, en la Constitución. La Connie dice en el INDH. No, ellos lo protegen, pero ellos no lo escribieron, los derechos. Bastián está bien, en la Constitución, bien, Gabriel. Habían otros dos más. No, Alexander, el INDH no. Este es un instituto que los protege, que los promueve, pero ellos no tienen el documento en el cual están los derechos humanos. Ellos no lo hicieron. Están en la Constitución, bien, pero ya, lo voy a poner de nuevo esa parte, para que pongan más atención. Me parece que era por acá. Por acá. Ya, ahí va. La ONU, me dice Joaquín. Bueno, la ONU hizo el... No lo voy a decir. Ahí va. Los internacionales, por la Constitución. Nacionales, por la Constitución. Están protegidos por tratados internacionales, por la Constitución y las leyes. Nadie... Ya, ahora sí. Bien, Gabriela, tratados internacionales, bien. Y tratados internacionales por la Constitución, sí, Alexander, y las leyes, bien. Ya. Dentro de esos tratados internacionales, el más importante y el primero fue la Declaración Universal de Derechos Humanos hecha por la ONU, que lo mencionó el Joaquín, en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Todo esto de los derechos humanos, a pesar de que ya existía desde la Revolución Francesa, se establece de manera definitiva después de la Segunda Guerra Mundial y después de ver la cantidad de muertos, torturados, etcétera, en el mundo. El Brian me dice, tía, estoy con problemas de internet, no veo ni escucho nada, no he podido escuchar las preguntas. Ya, desconéctese, dígale al Brian que se desconecte y vuelva a entrar. Esteban me dice la ley. Qué raro que no escuchó bien Esteban. Ya. Entonces, y mi última pregunta, que no es del video, es sobre ustedes. Quería saber si alguno había escuchado alguna vez de los derechos humanos, en su casa, sus papás, cuando ven las noticias, alguien había hablado de los derechos humanos y qué habían escuchado o qué sabían. La Flo me dice que no. El Bastián me dice que sí. Manuel dice que no. Amaro tampoco. Esteban sí, ya. Si pudieran comentarme lo que habían escuchado, sería ideal. En la clase y en las noticias, dice el Joaquín. En el colegio, sí. Eduardo dice que no. Ah, Bastián, hablaron ayer de eso. El derecho de salir a la calle, ¿te refieres tú? Ya. Ya, sí, me parece súper. ¿Tenemos permitido el derecho a circular por ahora? ¿No? Ya, hay excepciones, ¿cierto? Igual se permite en casos específicos en los que uno tiene que pedir un permiso. Pero en general está suspendido ese derecho humano por un bien mayor, que es el no aumentar los contagios del virus. Bien, entonces,
Si se dan cuenta, los derechos humanos, a pesar de que son súper importantes y todos deben respetarlos, hay situaciones en las cuales se quitan algunos derechos, no todos. Por ejemplo, a las personas que están en la cárcel, ¿se les quitan algunos derechos o no? No todos, no tiene que... Es un castigo judicial, es justicia, no venganza, y por lo tanto solo se le quitan 2 derechos. Exacto, no puede andar en la calle, no puede circular, tiene que estar perdón, se me va la onda, tiene que estar en un solo lugar y resguardado. Bien, pero ¿se le suspenden los demás derechos? ¿No puede comer acaso? ¿No puede estar abrigado? No, ¿cierto? Es solo ese derecho. Ya. Esta era la actividad de inicio. Vamos a continuar. Tengo que poner acá, detener, ya. Vamos a avanzar un poquito. Ahora sí hay que escribir, chicos. Desarrollo. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, como mencionamos mucho la palabra en la clase, se puede abreviar de DHH. ¿Ok? Para que cuando yo vayan escribiendo no se demoren tanto, lo pueden poner con DDHH. Ya. Sí, no. Tienen que escribir, Martín, escuche bien, las cosas que yo voy a ir subrayando. ¿Ok? Ya. Perdón. Entonces acá tengo el subrayado. ¿Qué son los derechos humanos? Eso sí hay que escribirlo. El título. Son libertades, garantías y normas que reconocen, protegen y promueven el respeto a todas las personas por el solo hecho de existir. Entonces, de aquí lo que vamos a poner es lo siguiente. Que reconocen, protegen y promueven el respeto a todas las personas por el solo hecho de existir. Hasta acá vamos a escribir la definición. Lo voy a repetir. Título, ¿qué son los derechos humanos? Abajito, son libertades, garantías y normas que reconocen, protegen y promueven el respeto a todas las personas por el solo hecho de existir. Entonces, una pregunta que les puede parecer ridícula. ¿Los muertos tienen derecho humano? Bien, sí. Génesis. No, Joaquín, porque ya no existen. Solo queda la carne desintegrándose. Ya. Entonces, copian hasta aquí. Voy a leer lo otro, pero no lo copien. Sin distinción ni discriminación de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de lengua, religión, opinión, etc. Matías me dice el derecho de descansar en paz. Sí, pero eso no es un derecho humano. Una persona puede decir para mi muerto, para mi mamá o quien se le haya muerto, yo quiero ese derecho, pero en realidad no es obligación. ¿Cómo lo que está pasando ahora con las mujeres? ¿Cómo qué, Joaquín? No entiendo. De eso de igualdad de género. Sí, de hecho el género también ha sido discriminado por ser de uno o de otro género, y eso no debiera ser porque están protegidos por los derechos humanos. Es que, miren, se van a ir dando cuenta de que a pesar de que los países protegen estos derechos, a veces también los pasan a llevar. ¿Ya? Hay varias situaciones que vamos a ver en las que se pasan a llevar. Entonces, decíamos que no debiera haber discriminación entre las personas para que se garanticen sus derechos, ni porque sean de raza asiático, africano o indígena o mestizo, ni porque sean de sexo. Ahí ya no se usa tanto la palabra sexo porque en realidad es identidad de género, por ser bisexual, transexual, pansexual, asexuado, etc. Todas esas variaciones no debieran ser razón de discriminación. Entonces, por ejemplo,
un derecho humano que es el de la libre expresión, es decir, yo poder decir lo que quiero, yo o nadie podría prohibirle a una persona homosexual hablar y expresar su opinión, porque los derechos humanos dicen que no puede haber ninguna discriminación al respecto. ¿Ya? Nicolás dice, yo he escuchado que las mujeres piden derechos y a veces los que sufren son los niños, incluso padres. Bueno, depende de cada situación, Nicolás. Yo creo que también hay de todo. Pero también es real que históricamente la mujer ha sufrido con mayor notoriedad ciertas discriminaciones. No todas, pero ciertas discriminaciones. Por ejemplo, la de ganar menos dinero en un trabajo que hace lo mismo que un hombre. Eso es real. Y hay cifras que dicen que eso es real. Aquí y en todas partes del mundo. No crean que eso pasa solamente en Chile. Pasa en todas partes. Ya, vamos a continuar porque todavía no es con opinión. Y me voy a atrasar. ¿Copiaron esta parte, cierto? De acá. Ya. Me falta ya. Y la votación que hasta ahora no pueden. Espero Florencia. Voy a leerlo de abajo solamente, Flo, y voy a marcar lo que hay que copiar de acá. Los derechos humanos engloban derechos y obligaciones. Esto es muy importante. No, voy a desde acá. Los derechos humanos engloban derechos y obligaciones. Porque al ser un derecho, yo lo puedo practicar, pero además alguien tiene que asegurarme que puedo practicarlo. ¿Y quién es ese alguien que tiene que garantizarlo? El Estado. Papito Estado. Tiene que permitirme expresar mis derechos. Y de todos. De manera igualitaria. Y aquí da lo mismo si alguien es rico o es pobre. Se le tiene que respetar a los dos por igual. Inherente a todos los seres humanos. Inherente se refiere a que es parte de nuestra esencia. Si yo soy ser humano, eso solamente basta. Da lo mismo si fui una buena o mala persona, si he hecho las peores cosas del mundo. Sigo siendo persona y por lo tanto se me respeta ese mínimo que es la dignidad. ¿Ok? Ni el más poderoso de los gobiernos tiene autoridad para negarlo. Pero hay gobiernos que sí lo han negado. Y el caso más emblemático es el de Alemania, que durante el régimen nazi de Hitler le negó gran parte de los derechos a todo lo que considerara que eran personas de segunda clase, personas que no valían lo mismo. La dignidad... Ya, espérenme, todavía no llegamos a la pregunta. Entonces, del segundo párrafo tiene que copiar que los derechos humanos engloban derechos y obligaciones que nadie... Ay, me quedó feo eso, pero era ahí. Que nadie tiene autoridad para negarnos. Me quedó horrible, pero ahí tienen que copiar. Los derechos humanos engloban derechos y obligaciones que nadie tiene autoridad para negarnos. Hasta ahí, ¿ok? ¿Sí? ¿Están en eso? Esta definición que les leí de acá, yo la saqué de la página de Amnistía Internacional. Está acá abajo. Amnistía Internacional es un organismo que está en todos los países del mundo que se dedica a proteger los derechos humanos y denunciar cuando los gobiernos los están pasando a llevar. Y el año pasado en Chile hubieron gran cantidad de denuncias por violación a los derechos humanos. ¿Se imaginarán por qué? ¿Por qué hubieron tantas denuncias? ¿Qué pasó el año pasado? Ya, bien Bastián, hubieron marchas, protestas por el estallido social, exacto. ¿Qué provoca cuando hay protestas o lucha de las personas? Que los gobiernos las tienen que contener. Y para eso tienen policía, carabinero acá en Chile, etcétera.
pero tiene que ser muy cuidadosa la manera en que proceden estas policías, porque no pueden pasar a llevar los derechos de las personas. El único que pueden hacer es que cuando hay violencia, evitarla. Me está preguntando Gabriela, ¿las marchas eran porque no estaban respetando las reglas? Bueno, la razón de las marchas también tiene que ver con los derechos humanos. Hay derechos que en Chile no se están, desde hace mucho tiempo, 30 años, que no se están respetando. Entonces, imagínenlo así. No se respetan ciertos derechos, como por ejemplo el de la salud digna, la educación gratuita, etc. La gente reclama que también es un derecho el poder protestar o expresar su opinión y poder circular por donde yo quiera. Todos están expresando derechos, pero a su vez el gobierno, que es el que tiene que dar esos derechos, responde evitando que haya violencia en las calles, que también es un derecho, vivir en un medio ambiente seguro, pero en ese intento pasa a llevar otros derechos. ¿Se entiende lo complicado de la situación? Nicolás me dice que las marchas no fueron por las marchas no que fueron por pagar y por no ir atrás en el metro. Partió así, pero después era cosa de ver los carteles. Habían unas contra la AFP, por ejemplo. Eran los estudiantes los que empezaron marchando. Partió por el alza del pasaje. Sí, había subido el pasaje. Y ese también es un derecho, el derecho al transporte público. Ya, de ahí vamos a ver todo, porque son hartos. Son hartos y cada día aumentan. Tía, Amaro, dígame. Puede poner el objetivo... No, Amaro, después. O a 17, solo ponga eso. Ya, vamos a avanzar. Entonces, hay un término que aquí salía, y en el video también, que vimos antes, que era dignidad. Y miren, les puse una foto de cómo trató de llamarlo la gente a la Plaza Baquedano, Plaza Italia, que le trataron de poner Plaza de la Dignidad. ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es lo que entienden ustedes por dignidad? La libertad, eso es, ¿saben lo que es la libertad, cierto? ¿Sí? ¿Qué es, Gaby? A ver, no confundir. La libertad es un derecho, la dignidad también es un derecho, pero la libertad tiene que ver con que se me permita expresarme, cada persona se le permita expresarse en cualquier aspecto siempre y cuando no pase a llevar a otra persona. Ya, y la Génesis me dice, y el Alexander también, que es cuando nos hacemos valer como persona. En realidad, hay personas que no tienen libertad, igual tienen que ser... a ver, ¿cómo lo digo? Las personas que no tienen libertad, que ya las mencionamos anteriormente, que son los que están en la cárcel o en prisión, ellos entonces... Espéreme. Ellos entonces no hay que tratarlos como personas si no tienen libertad. Yo creo que como la calidad de verse como una persona misma. Ya, pero Joaquín, por eso te pregunto. Piensa que no todos tenemos libertad. Entonces esas personas que no la tienen, ¿no hay que verlas como personas? Me enredé. Se enredó, ya. Desactive audio, micrófono. El Esteban me había hablado algo que era por su internet, paré. Ok. Sí, Esteban. Ya. Entonces, vamos a llegar a un concepto de dignidad y de libertad. Primero les vamos a anotar por ahí que la libertad, yo también lo voy a poner en el chat para que lo copien. Libertad es el derecho a decidir por mí mismo sin pasar a llevar al resto.
no es querer hacer lo que yo quiera, sino que poder decidir como persona individual autónoma. Pero siempre y cuando yo no pase a llevar la libertad de otro, porque ahí ya no es la libertad, ahí es abuso. ¿Se entiende? Ya, cópielo. Lo puse por ahí, quedó entre medio. Libertad es el derecho a decidir por mí mismo sin pasar a llevar al resto. Y la dignidad, que tiene mucha relación, pero no es lo mismo, la dignidad es mi derecho, es el derecho a que se me considere, a ver, no, voy a decirlo bien exacto. Brian me dice, cualidad, la buscaste en internet, Brian, cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que los humillen. Ya, sí, pero es una definición bastante amplia, la vamos a acotar, ¿ya? La dignidad tiene que ver, chiquillos, con que no basta con sobrevivir y no basta solamente con vivir. Yo quiero que se me reconozca, que se me respete, que nadie me pase a llevar. La dignidad se trata de que cada uno vale y no solo para mí. Yo espero que todos los demás sepan lo que yo valgo, que yo valgo mucho e igual que ellos. ¿Ya? Por ahí va. Dice Nicolás eso mismo, si la pierdes es como humillarte a ti mismo. Bien, tiene que ver, de hecho la dignidad es todo lo contrario de la humillación. La humillación, cuando a alguien lo hacen sentir menos, está pasando a llevar su dignidad. Dignidad entonces es nuestro derecho a ser respetado y valorado como persona, sin humillaciones. Ahí está la definición. Qué fea la humillación, ¿cierto? Como que uno se indigna, y de ahí viene la palabra dignidad también. Cuando hay humillaciones, cuando a una persona la tratan mal sin justificación, la humillan, es indignante, ¿cierto? A uno le da rabia. Uno siente como que le arde la cara. ¿Qué tiene que ver eso, Joaquín? Es una ideología que la va a aprender usted por ahí cuando vaya en primero medio recién. Ya, ¿podemos avanzar? Llevamos solo una diapositiva y ya son las 10:30, chicos. Sí, escriban a dignidad. La puse por acá. ¿Dónde quedó? Dignidad es nuestro derecho a ser respetado y valorado como persona sin humillaciones. Ya, voy a avanzar, ¿ok? Ahí va. Ya, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Son hartas, pero solo vamos a poner los títulos, ¿ok? Ya, Martín, ¿qué dije de estar conversando entre ustedes? Recuerde que una más y yo lo he hecho. A los dos, al Bastián y al Martín, que están puro leseando. Ya, ¿cuáles son las características de derechos humanos? 1, son universales. Póngalo ahí en su cuaderno. Número 1, son universales. ¿Qué quiere decir eso? Que se aplican aquí, en China, en la India, en África e incluso afuera del planeta Tierra. Universal. Se aplican en cualquier parte a un ser humano, porque son derechos humanos. Ese es el número 1, son universales. Número 2, son inherentes. ¿Qué significa inherente? Que por el hecho de ser humano, tiene derecho humano. Está copiando, ¿cierto? Le voy a ir poniendo los números. Acá, a ver. No sé qué hice. Acá. Ya. Ahí. 1. Son universales. 2. Son inherentes. Repito, ¿qué es lo que era inherente? Vamos, participación. Lo dije recién. ¿Qué significa que sea inherente? Inherente.
Profesora, se me va a apagar. Ya, vaya. Alexander está respondiendo que no cambia. Ven que no me ponen atención. Inherente, repito, que por el hecho de ser humano, tiene derecho humano. Eso es ser inherente. Es como que yo naciera con el derecho humano pegado a mi piel. A eso se refiere inherente, ¿ya? Inherente. ¿Queda claro ahora? Número 3. Los derechos, les dije que solamente tenían que ir copiando los títulos, ¿ok? El número 3 son progresivos, es decir, van aumentando a medida que pasa el tiempo, pues pueden ampliar la protección a ámbitos que en sus orígenes no estaban contemplados. Por ejemplo, el primer derecho humano es a la vida, a la libertad y a la seguridad, etc. Pero para complementar ese derecho, yo tengo que proteger otras cosas alrededor. Porque si voy a permitir la vida digna, tengo que permitir también, después tengo que crear otro derecho que diga, es derecho de todas las personas tener garantizada un servicio de salud, por ejemplo, para que esa persona pueda nacer en condiciones dignas. ¿Se entiende? Yo creo un derecho, pero inmediatamente tengo que hacer otro que lo complemente, que lo mejore. Entonces partimos con un derecho y al final tenemos 150 derechos. ¿Se entiende, jovencitos? Cada uno más específico que el anterior. Número 4. Son irreversibles. ¿Qué significa esto? Que no se pueden eliminar de la esfera del derecho aquellas conquistas cuya protección debe ser garantizada. Una vez que se crea el derecho y se aprueba, ya no se puede eliminar. Ya quedó, tienes que respetarlo sí o sí. Todos los gobiernos, todos los estados. Número 5. Son históricos. ¿A qué se refiere esto? A que nacen en una situación histórica. Son el resultado de la lucha de miles de hombres y mujeres por la participación ciudadana que se inicia con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, o sea, la Revolución Francesa, y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con la creación de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende por qué son históricos? Y número 6, son no jerarquizables. No hay un derecho más importante que el otro. Se complementan entre ellos y por lo tanto, no es que yo tenga que respetar unos más importantes y otros no. Se respetan todos por igual. Aquí se respeta. ¿Se entiende? Hasta ahora copiaron las 6 características, entendieron las 6 características. ¿Sí? Eduardo me dice que sí. Mire, el Aarón no sabía que estaba. Hola, Aarón. Más o menos, me dice el Bastián. Porque estaba en otra. Estaba poniendo a cargar el computador. Amaro me dice que sí. Ya, perfecto. La mayoría entendió bien. Copiaron las características. Voy a avanzar. Que nos queda poco tiempo otra vez. Ya. Entonces, si recién lo dije, ¿quién me responde primero cuándo surgieron los derechos humanos? Ya lo he dicho 2 veces. ¿Ya? ¿Con qué? Ahí falta lo importante. Ya, el Manuel también puso bien la fecha. El Amaro también. Y Alexander me dice después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, con la ONU. Bien, Esteban. Ya, tiene puntito el Alexander, el Manuel, el Amaro, y el Esteban y el Bastián. Ya, y el Aarón también. También puso la fecha. Bien, 1948. Acá aparece uno de los principales derechos que hoy en día ha sido muy limitado en el mundo, que es el derecho a la protesta, que también es un derecho. ¿Por qué? La libre expresión. Porque si nadie reclama frente a un abuso, nuestros gobernantes van a seguir pasando a llevar los derechos de los demás. Entonces es importante ir avisando, oye, está pasando esto, ojo, no se permite esto, pero lo están haciendo igual. Tiene que haber alguien vigilando, ¿ya? Siguiente diapositiva. Ya con esto vamos a terminar de escribir.
¿Cuáles son los principales derechos? O los primeros, en realidad, porque como les dije de antes, no hay principales o menores, sino que los que han sido escritos primero y los que vienen después. Estos sí los vamos a escribir, lamentablemente para ustedes. Ya, el primer derecho que aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y también en nuestra Constitución, sí, en mi personaje de Facebook. ¿Se parece a mí o no? Traté de ponerle más arrugas, pero me veía muy vieja. Y dije, yo no soy tan vieja. Ya. El primer derecho que vamos a anotar en el cuaderno, pongan ahí de título. ¿Cuáles son los principales, los primeros, en realidad? ¿Cuáles son los primeros derechos humanos? Joaquín, micrófono. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Ven? Aquí están los conceptos que ya habíamos mencionado. Libertad, igualdad, dignidad. Repito que tiene que anotar en su cuaderno estos derechos. ¿Cuáles son los principales derechos humanos? Número 1. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Este es el número... Uy, ¿qué hice? Este es el número 1. Número 2. Sí, ponga el título. Ay, ¿qué sucede? Se me pegó. Ahí está. Número 2. Ah, ya. Bueno, este es el 2. Chiquillos, no puedo. No sé qué pasa, pero no puedo. Ahí está. Todos tenemos derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Número 3. Nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre. Ah, no vi. Nicolás tiene una pregunta. Si presidentes pasan derechos o hacen cosas malas con su país, ¿se les quitaría el cargo? No. No, hay países, Nicolás, en que se puede hacer una acusación y que el Congreso le quite el cargo. Pero el pueblo, así como... No es que no haya pasado, sí ha pasado antiguamente, pero de manera legal el pueblo directamente no puede, pero el Congreso sí puede. Sí se puede en realidad. Y delante les mencionaba la Revolución Francesa. En ese año, 1789, en Francia, París, el pueblo estaba tan harto de sus reyes que los sacó de su palacio, los llevó a la plaza pública y les cortaron la cabeza con una guillotina. Entonces, no es que no se pueda, sí se puede hacer, pero no es legal. Y además, ahí también pasaríamos a llevar el derecho a la vida. Ya, continúo y vamos en la 4. Todos tenemos derecho a circular libremente y vivir donde sea, en cualquier parte de la tierra. Hablo del cargo, ¿se le quitaría como el Congreso habla? Sí, sí se puede. Pero en Chile es súper complicado, porque nuestra Constitución tiene muchas trabas para eso. Es casi imposible. Pero en otros países, por ejemplo en Bolivia, fue muy fácil porque ellos tenían esa herramienta anotada en su Constitución de que se podía, el Congreso podía hacerse cargo del gobierno. Se supone que cuando el presidente está acusado constitucionalmente y se le hace un juicio y es declarado culpable, ahí podría recién. ¿Ya? Chicos, conéctense, estamos en los principales derechos. Dijimos, todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Todos tenemos derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre. O sea, esto hace muy poco que se logró, porque la esclavitud, de hecho hay algunas personas que todavía denuncian que se practica la esclavitud en algunas partes del mundo. Todos tenemos derecho a circular libremente y vivir en cualquier parte. O sea, el derecho a la migración, a moverme de un país a otro, está permitida y es un derecho humano y nadie debería prohibirlo. Número 5. Todos pueden expresar libremente su pensamiento, conciencia y religión. Mire. Número 6. Nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Justamente, si se llama derecho humano, no podemos ser inhumanos al aplicarlos.
inhumano, es uno de los aspectos más fuertes y más crueles que podemos practicar con otra persona. Es rebajar su calidad a menos que humano. Número 7, dice acá, todos tienen derecho a participar en el gobierno de su país directamente o a través de representantes. Generalmente se hace con representantes. Directamente es difícil, a menos que alguien se presente a candidato y sea electo. Y número 8, todos tienen derecho al trabajo, su libre elección, condiciones dignas y protección del empleo. Dentro de este derecho, por ejemplo, aunque no todos tengan trabajo y la gente pierda su trabajo, en realidad el Estado no es obligación que me busque trabajo a mí, pero sí es su obligación que me garantice que hayan trabajos y que esos trabajos sean dignos, que yo no esté trabajando de manera insegura o que pueda perder la vida en eso, y que en caso de que pierda mi empleo, que haya alguna protección para yo mantener a mi familia también. ¿Ok? Martín, ¿ok? No importa si esto después lo va a poder copiar de su cuaderno virtual. Y además, chicos, les comento que yo tengo un canal de YouTube en el cual yo subo los videos de las clases. Se pueden suscribir y les va a avisar cuando subo los videos, ¿ya? Me estoy convirtiendo en una youtuber, ya descargué programas, estoy recortándolo. Todavía no lo edito porque es mucho, encuentro. ¿Ya? Mi nombre de youtuber es... Ay, ¿cómo era? Espérenme. Joaquín. ¿Qué hace? A ver. Mi canal es Camila profesora, profe Camila Subicueta. Ahí está. Profe Camila Subicueta. Y ahí, bueno, no sé cuándo voy a subir este video, pero va a estar igual. Igual me demoro, así que mientras tanto revisen el cuaderno de Virtual Class, de Web Class. Ya. ¿Qué está haciendo spam? No, porque son solo material educativo. No hay nada más. ¿Copiaron los 8 derechos, los primeros derechos? Porque tengo que alcanzar a mostrarles una actividad. Ya. Connie, si no alcanzó, como les digo, lo va a encontrar igual. ¿Ya? Actividad. Fíjese bien. Identificar los derechos humanos que están siendo pasados a llevar, de los que vimos recién. Por eso era importante que lo anotaran. Para anotar acá abajo qué derecho humano se está pasando a llevar. Esta de acá es una situación que pasó en 1944 con un joven que se llama George Stinney Jr. en Estados Unidos. Déjenme contarle un poquito. Bueno, hay video, hay de todo sobre este tema. Se los voy a poner también en YouTube, en mi lista de sexto básico. Este joven fue acusado de asesinato de 2 niñas. Tenía 14 años cuando fue acusado. Fue apresado, a su familia la trasladaron a otra ciudad para que no estuvieran presentes, es decir, estaba solo. Fue obligado a declarar y fue condenado a la silla eléctrica. 70 años después, en el 2014, se descubrió que era falso y era inocente. Hay una película al respecto, es súper triste la historia. Muchos derechos fueron vulnerados en su caso. Y lamentablemente en Estados Unidos, en algunos lugares de Estados Unidos, todavía se practica la pena de muerte, que va en contra de los derechos humanos. En Estados Unidos es uno de los pocos países que todavía no reconoce los derechos humanos y no los respeta. ¿Qué, Nicolás? ¿Ningún hospital deja abortar, Nicolás? Ninguno. Es ilegal en Chile. Entonces, en esta situación que les conté de este niño, del que pueden averiguar en internet, se conoce como el niño que fue asesinado en la silla eléctrica. No estoy preguntando por qué fue condenado. Ahí ustedes pueden averiguar. Quiero saber qué derecho se pasó a llevar, el principal. ¿Quién me lo puede decir? Para anotarlo acá.
El de la vida. Bien, Alexander. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la dignidad. Ah, y a no ser torturado. Ahí hay varios derechos que se pasaron a llevar. Bueno, en realidad esta foto no es de él porque no se le sacó foto en el momento. Esta fue de una película que se hizo sobre el caso. Pero sí hay fotos de él, del niño cuando estaba siendo apresado. A no ser maltratado. Ya. Esta de acá es una imagen de Israel, allá en Medio Oriente, en la cual Israel construyó un muro, igual que Estados Unidos con México, para que no pasen los palestinos a ese lado de su propio territorio. ¿Qué derecho se pasó a llevar acá? Bien, Brian, el derecho a un juicio justo y a demostrar su inocencia y a tener un abogado que me proteja. Bien, Alexander, a la circulación. Derecho a la libre circulación. Perfecto. Circular libremente. Bien, Génesis, aunque es con C. Y acá tenemos una situación que ocurrió en Chile hace poco, que fue el derrumbe de la mina San José, en la cual 33 mineros quedaron atrapados mientras trabajaban. ¿Qué derecho fue pasado a llevar en esa mina San José? ¿Vieron la película Los 33? Ahí sale también. Ya, ¿qué derecho fue pasado a llevar? De los que vimos recién. Bien, Gabriela, a tener un trabajo seguro, digno, en que no haya peligro. Condiciones seguras. Muy bien. Seguras. Ya, con esto terminamos, chicos, la clase. Gracias por la participación. Sé que quedaron muchas dudas que las vamos a aclarar la próxima clase, Nico, ¿ya? Ahí voy a dejar más tiempo para que conversemos un poquito más. Pero estaba interesante. Mi canal, les voy a dejar el link. A ver si se suscriben, porque tengo recién 43 suscriptores. Y la peli del niño, miren, no sé cómo se llama la película, pero les voy a dejar el nombre del niño para que lo busquen. George, ahí está. Yo no juego, a mí no me gustan los juegos. Ya, ahí está el nombre del niño. Esteban, ¿qué decía? Profe, su canal es... Sí, educativo, es infantil. Así que no se permiten comentarios. Ya. Un besito, cuídense todos, copien lo que les falta, que va a estar en su cuaderno. Virtual, me refiero. Sí, estuvieron bien. Harta participación. El Aaron puso solamente sí, jaja. La Alison, mire, recién la veo. El Brian participó harto, la Connie, el Eduardo igual lo vi, el Esteban, a la Fernanda no la vi escribir, a la Florencia un poquito, el Gabriel al principio y después como que se desconectó. La Gabriela sí participó, la Génesis igual, Joaquín igual, Manuel igual, Martín, Nicolás, Alexander, Amaro, Bastián, el resto casi todo, muy buena participación. ¿Ya? Besitos, saludos, cuídense, eviten salir a la calle. Joaquín, la próxima clase te voy a dejar silenciado yo. Y a la primera te voy a eliminar. Ya, besito. Chao.